Rafa, vamos a hablar, hablamos hace muy poco, esta conversación igual te cuento va a salir dentro de un par de semanas para no pegarlas a las dos, pero nos quedaron un par de cosas por hablar de la última vez de sistemas de organización políticos, ¿sí? Hablamos de democracia, me dijiste que tenés tus objeciones contra la democracia, eh, y nos quedó hablar de la monarquía, que era un tema que nos quedó ahí en el tintero. Así que te lo doy y llévame por donde quieras arrancar sobre sea la democracia, sea la monarquía, y después vamos a meter fascismo, comunismo y otras ideologías y sistemas de organización política. Pero agárralo por donde quieras. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muy contento de estar acá de nuevo. Nos quedó esa segunda parte, ese segundo round. Efectivamente, desarrollé algo de lo que era la monarquía. También desarrollé algo de lo que era la democracia. Esto en clave de la teoría clásica de la política. Y tanto en la antigüedad helénica como en la etapa cristiana, a la monarquía se le consideró siempre una forma válida, una forma pura de gobierno. De hecho, el grueso, por no decir casi la totalidad de los sistemas políticos de Europa, tanto en la Edad Media como en la Antigüedad, era la monarquía. Monarquía que, por supuesto, tenía sus matices y sus diferencias. No era lo mismo una monarquía en los tiempos precristianos, una monarquía bárbara, que una monarquía cristiana, o también, porque esto es un fenómeno universal de la monarquía, existía la monarquía tanto en lo que es América, en el Tahuantinsuyo, que era el imperio incaico, el Zapa Inca era el monarca, porque gobernaba él solo, lo mismo en los aztecas y también existe lo propio en el antiguo Egipto, los faraones eran monarcas, por más que tengan otros nombres, son monarcas porque concentran el poder en una figura, ya hay monarca, el poder concentrado en una figura, eh, con lo cual es una forma universal de gobierno. En sentido conceptual y genérico, una forma válida y universal. Después depende de cada tipo de gobierno en particular si eso puede ser objetable o no. Cuando yo hablaba de monarquía lo hacía más bien circunscribiéndome a la civilización occidental, como una forma pura de gobierno, eh, una forma pura de gobierno definida así por Aristóteles en la política, junto con la aristocracia y la llamada politeia o politia, en tanto en cuanto son todos gobiernos que aseguraban el bien común. El buen gobierno o el mal gobierno, en sentido clásico, se define de acuerdo a si gobierno o no en vistas a conseguir ese bien común, a lograr el bien común. Bien común que en sentido posterior, es decir, en sentido cristiano, se abarca no solamente un bienestar material de la población, que es fundamental para su subsistencia y para la vida con decoro, sino también la virtud, es muy importante, muy tenido en cuenta en la antigua polis, en la magnífica polis, la virtud y el elemento cristiano, es decir, el mundo cristiano le agrega la salvación, del bienestar a la virtud y del bienestar a la virtud ordenado la salvación de las almas. Por eso en el mundo cristiano ese estado no estaba separado de la iglesia, porque la iglesia es aquella sociedad de bautizados, ¿sí? Unidos por la misma fe, el mismo bautismo, y unidos también bajo la misma legítima autoridad, ¿sí? Esa legítima autoridad, que es el soberano pontífice, es la marca de unidad, de, junto con la fe y los sacramentos, la marca de unidad de lo que es la iglesia, y es fundamental tener en cuenta esto, porque la iglesia es en sí la sociedad que tiene como finalidad propia la salvación de las almas. El Estado logra la salvación de las almas en tanto y en cuanto se subordine en el plano espiritual a la iglesia, es decir, actúe coordinadamente y de manera subordinada. Eso es el equilibrio político que explica más de 1500 años de historia, es decir, lo que nosotros vivimos ahora viene después, mucho tiempo después, es algo relativamente novedoso para la historia. Decía que la monarquía es una forma universalmente conocida de gobierno, considerada válida, pura por el pensamiento clásico, ¿sí? Eh, por otra parte, el pensamiento clásico la reconocía como tal por una serie de caracteres que le, que le confiere una gran capacidad, una gran virtud. Los tres caracteres que tiene la monarquía son la unidad del poder,
unidad en un monarca, ¿sí? Un monarca que, es decir, concita el poder que se llama ejecutivo, es el árbitro y el garante ulterior de la justicia y también decreta y legisla. Es decir, contrario a lo que existe ahora modernamente de la separación de poderes, antiguamente y clásicamente se consideró que el poder era uno, no se podía fragmentar sin tergiversarlo y sin generar caos en una sociedad. Es cierto que la objeción que se propone en base a esta nota de unidad del poder es que la unidad del poder necesariamente lleva a la tiranía, al despotismo, al gobierno absoluto, y eso no es así. Ninguna manera. Esto es una tergiversación moderna que no tiene el más mínimo respaldo mayoritario en lo que es la historia. De lo contrario, tenemos que decir que durante 1600, 1700 años la sociedad vivía en tiranía, y eso no fue así. Hubieron buenos reyes, ¿sí? Reyes justos, que gobernaron en vista del bien común y que de ninguna manera fueron tiranos. Es decir, depende también de la naturaleza de quien ocupa ese cargo, ocupa el trono. Más que cargo, hablemos de trono. Quien ocupa el trono hace, en definitiva, a la provechosidad y a la virtud también de un propio sistema que en sí es válido, obviamente. Entonces tenemos que la unidad, por otro lado la perpetuidad, es decir, contrario a lo que sucede hoy en una democracia en la cual tenemos poderes que se van rotando y que se van renovando con el tiempo y que en definitiva el que está fuera del poder es una facción opositora que busca por todos los medios desalojar del poder a quien lo ocupa y viceversa, generando tensiones sociales y también en muchos casos políticas. Esa perpetuidad existe en una monarquía, sobre todo una monarquía de tipo hereditaria, que es la monarquía que se ha demostrado más sólida en la historia, porque justamente está exenta del principio de la elección. Si nos fijamos empíricamente, los reinos o estados más tumultuosos, con más debilidad interna, han sido aquellas monarquías de tipo electivo, como por ejemplo tenemos el caso del reino visigótico de España, entre el siglo V y comienzo del siglo VIII. Era una monarquía, pero una monarquía de tipo electivo, elegida por una asamblea de nobles, en la cual la facción que era derrotada buscaba debilitar por todos los medios la facción dominante, y eso explica en gran parte la debilidad interna y cómo esa disolución progresiva del sistema hizo que el reino fuese tan débil que no pudo soportar la invasión árabe. Por eso tuvieron los famosos moros en la costa. Los moros invaden España y se quedan 8 siglos, ¿sí? En gran parte, primero porque eran unos formidables guerreros y por otra parte también porque el Estado era muy débil, en gran parte por la división de las facciones nobiliarias que existían debido a que la monarquía era electiva y no hereditaria. Otra monarquía también muy débil, que era electiva, era el Sacro Imperio Romano-Germánico. Ese Sacro Imperio, que fue fuerte en los primeros 3 siglos de su existencia, después del conflicto con el papado, fundamentalmente entre el papado y la dinastía Hohenstaufen, y también por la disputa entre güelfos y gibelinos, fue perdiendo poder, hasta que finalmente, ya hacia el siglo XV y XVI, era un pálido reflejo de lo que había sido en el pasado, y los reinos más fuertes eran aquellos reinos como Francia, como Inglaterra, que tenían monarquía de tipo hereditario. En gran parte también se entiende esta debilidad por las divisiones internas que genera el principio. El principio de elección que se contrapone en gran medida con la perpetuidad y la continuidad de un linaje que ya está asegurado de antemano por la cuestión hereditaria. Y después la estabilidad. Esa es la tercera nota, la cuestión de la estabilidad, que es algo de la cual han crecido estos ejemplos ilustres que te he puesto, los visigodos, el Sacro Imperio, Polonia. Polonia es uno de los casos más célebres en la historia de Europa de nación, de Estado que ha sido ocupado, disuelto en múltiples ocasiones, principalmente en manos de los rusos. Tenés 3 particiones de Polonia, la última en 1795.
partición que implicó la desaparición de su Estado y la absorción en gran parte por parte del Imperio ruso, lo que implicó obviamente opresión hacia una nación que era distinta a la rusa, pero que en definitiva se explica por la gran debilidad interna, en gran parte por la gran debilidad interna que exacerba las pasiones partidarias y la lucha de facciones, y que en definitiva, en largo plazo, estamos acá hablando de siglos, a largo plazo lo que trae es debilidad política y anarquía. Por eso considero que se hace muy mal actualmente en desechar sin más la monarquía como una opción de por sí inválida. Y acá me meto otra disquisición. Una cosa es la validez o legitimidad de un sistema y otra cosa es la conveniencia de aplicar un sistema u otro en una sociedad determinada. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, salvando la cuestión de la indudable legitimidad y la validez de la monarquía, tenemos que ver también si ese tipo de sociedad, ¿sí?, tiene una historia y una trayectoria monárquica, porque tampoco es bueno ni provechoso, enseñaba Aristóteles, a implantar forzosamente constituciones que son ajenas al sentir, a las costumbres y a la cosmovisión de los pueblos. Eso sería una manifestación de imprudencia y necedad política, que no llevaría a ningún buen puerto, por supuesto. Déjame tirarte un par de objeciones o añadiduras, no creo, pero se me viene a la cabeza un par de cosas. La primera, la autodeterminación de los pueblos, como tenemos esto de nos gusta el poder elegir o el sentirnos libres o sentirnos soberanos. Creo que eso va a la democracia. Creo que también estamos hablando, mientras hablamos de monarquía, estamos siempre poniéndolo en contraposición a la democracia, que es el sistema en el que vivimos acá. De alguna manera, no sé si hoy por hoy existe una monarquía como la cual estás proponiendo. Creo que la gran mayoría de las monarquías son, al menos en Europa, constitucionales, lo cual implica que tenés el rey, pero el primer ministro es el que determina el poder ejecutivo y la figura del rey está dejada de lado como algo más ceremonial o algo más de farándula. Y también hay un gran pro de turismo, en términos sobre todo de Dinamarca y del Reino Unido, que son las monarquías más longevas. Creo que hay un pro en eso también. ¿Qué más te puedo decir? La autocorrección. No estoy seguro, simplemente porque no tengo suficiente conocimiento histórico, pero sobre qué tan buena evidentemente es la monarquía o el paso del poder a razón de ser hereditario. Se me viene a la cabeza, quizás es el único ejemplo que tengo, Marco Aurelio. Fue el gran emperador de Roma y después tenés el hijo, Cómodo, bien. Que también de alguna manera es el que está en la película del Gladiador. Pero supongo que es más ficción que verdad el cómo está mostrado. Pero el punto es que el hijo de Marco Aurelio no era tan bueno o estaba tan preparado como Marco Aurelio para ser un gran emperador. También si lo pones como Marco Aurelio, quizás es una de las figuras más interesantes de la humanidad. Tuve la chance de leer su libro de meditaciones y me parece que justamente sigue estando vigente y sigue siendo relevante a día de hoy, y habla de la genialidad y de la virtud de esa persona, como es uno entre muchos millones de seres humanos que hemos habitado la Tierra. Entonces, quizás compararlo con Marco Aurelio, todos nos quedamos abajo y nos quedamos cortos ante esa vara. Pero el punto es, ha habido buenos emperadores, ha habido malos emperadores. Lo estoy llevando a Roma, ¿no? Ha habido buenos reyes y ha habido malos reyes. El problema, creo que este es el problema, decime cómo suena este diagnóstico. Creo que si nos toca un mal gobernante por puro, entre comillas, azar de que era el hijo del antiguo gobernante que quizás haya sido bueno, eso nos molesta. Ahora, si elegimos nosotros un mal gobernante, es como, bueno, al menos nos cabe a nosotros porque nosotros lo elegimos. Después podés definir si nuestro sistema de democracia es el mejor, que cada voto de cada persona vale igual que el de la otra persona. Sea que estés estudiado o no, sea que seas clase alta o no, como no hay ninguna distinción entre un voto y otro voto. Quizás eso sea problemático, al menos desde el punto de vista de cómo estaba diseñada la democracia, que podés reducirlo en términos de Grecia. Podés reducirlo a votaban los hombres blancos viejos, propietarios. Entonces, quizás no era tan así como lo está planteando el wokismo o el progresismo exacerbado hoy en día, pero creo que si lo querés poner a la luz de algo bueno, dirías
los que tenían el derecho a voto eran personas que estaban, entre comillas, estudiadas o que eran... hay un término que no sé si lo tengo, que es la gente... En inglés se dice elders, que es la gente... Mayores, Los, tienen claro, sabiduría. tal cual. Los mayores, los viejos, pero son los que tienen sabiduría, a los cuales la tribu va a buscar sabiduría sobre cómo vivir. Entonces creo que en el mejor de los casos, y tocando todo de oído, en el mejor de los casos creo que esa era la visión de Grecia sobre cómo llevar la monarquía y quiénes tenían voz y voto sobre quiénes iban a ser los gobernantes. Hoy por hoy no es así. Hoy por hoy cualquier voto vale igual, sea si tenés 16 años y acabas de... Ni siquiera saliste del secundario, tenés 16 años, puedes votar, sea que tomaste buenas decisiones o malas decisiones con tu vida, tenés la misma validez de votar y vale lo mismo que una persona que está súper preparada y tomó buenas decisiones en su vida y es productiva en la sociedad. Te tiro esa. También la otra que tenés en la democracia con todas sus fallas, que no podés planificar a largo plazo porque si tenés un gobierno de derecha, y el problema de la derecha y la izquierda también, pero si tenés un gobierno de derecha que hace algo, después sube la izquierda, destruye eso y no tenés una visión a 20 años. Entonces, ese es un problema. Cero. Ese es un problema enorme. ¿Qué más me queda decir sobre eso? Al menos se autocorrige. Creo que ese es el punto útil de la democracia, de que el péndulo se va yendo de un lado al otro, con la contra de no podés prever para 20 años. Creo que de alguna u otra manera, y lo podemos seguir hablando más durante la conversación, me gusta la idea de verlo como abstracciones sobre centralización y descentralización del poder. Sobre todo en esta época en la cual estamos entrando en la inteligencia artificial, tenés una gran utilidad en la centralización de datos y de decisiones, y creo que ese puede ser un gran pro que tenga China de acá para adelante. Te abre un montón de ventanas, pero llévamela por donde quieras. Si querés meterte en tu visión positiva o negativa o de las limitaciones que tiene la democracia, métete por ahí. Si querés rebatir mis objeciones sobre la monarquía, también métete por ahí y lo vamos hablando. Sí, perfecto. Bueno, decía que un tema, una cosa era la validez o legitimidad de un sistema, otra cosa la conveniencia o inconveniencia para un tipo de sociedad en particular. Yo, por supuesto, que no estoy proponiendo la monarquía para la Argentina actual, porque nosotros ya tenemos hace 2 siglos una constitución que enmarca el sistema político en una república. Es decir, antes inclusive de la constitución primigenia de 1853, las constituciones previas, por ejemplo, la de 1819, 1826, ya hablaban de un sistema republicano de gobierno, cuando en realidad durante siglos anteriores habíamos sido una monarquía, porque éramos parte del imperio español, de la monarquía hispánica, y nuestra autoridad suprema en materia política era el rey en España. Es decir, las sociedades hispánicas son sociedades de raíz monárquica, no republicana, en su génesis. Después, en el momento de emancipación, y esto lo podemos hablar un poco y lo podemos discutir para echar algunas, digamos, algunas sombras sobre este sistema, yo te decía que era una necedad imponer un sistema radicalmente nuevo o radicalmente distinto al que se tiene, digamos, desoyendo 2 siglos de historia, o no prestándole atención a 2 siglos de historia. Pero la cuestión es que en el momento de las independencias, de las llamadas independencias hispanoamericanas, lo que se impuso fue en gran medida el modelo extranjero. Es decir, el modelo era el modelo de la Constitución norteamericana, anglosajona, es decir, modelo representativo de republicanos, ¿sí? Bastante en pugna con lo que era la tradición política hispánica de estas tierras, de la monarquía española, y eso también es una de las razones que no sé cuánta atención le prestan los analistas políticos, los historiadores, para cuando analizan lo mal que funcionan las repúblicas, la democracia en América Latina. Y bueno, y funcionan mal porque son corruptos, porque hay cultura constitucional muy débil, pero en definitiva porque no termina de responder a la génesis histórica, a la forma de tradición, a las tradiciones y a la forma mentis, es decir, como visión de un pueblo. Yo creo que más el análisis tiene que ser profundizado y uno puede llegar a tocar esa conclusión, o por lo menos analizarla con
con más profundidad y con más seriedad, porque esto puede explicar muchas de las tensiones que existen en la región. Es decir, América es un continente hispánico con tradición de gobiernos fuertes, paternalistas. Como no han sido monárquicos en sentido, porque no existía la monarquía, muchos de ellos han asumido figuras dictatoriales. La dictadura en sí no es una palabra mala, la dictadura era una institución de la República Romana, era un gobierno de emergencia, designado por el Senado por un tiempo determinado, que asumía los plenos poderes, es decir, una institución que, que existía dentro del organismo establecido del Estado considerado más sólido de todos los tiempos, que es el Estado romano. Es decir, una institución prevista, como un gobierno de emergencia. Es una dictadura por definición, gobierno de emergencia. Por supuesto, gobierno de emergencia que está atado y vinculado al tiempo que dure la emergencia. Por definición no puede ser perpetua la emergencia, es transitoria y después por lo menos en la historia romana así lo demuestra, después el Senado volvía a tomar el poder hasta que finalmente, en tiempos romanos, Augusto tomó el título de imperator, le otorgó el Senado y quedó como la autoridad máxima de Roma, aunque él se haya considerado miembro más del Senado, y ahí se inauguró la etapa del imperio, que en sí, la etapa del imperio es en sí mismo una forma de monarquía, porque un gobierno es un poder que se concentra en una persona, y que eso duró 4 siglos, con problemas, con virtudes, pero sosteniendo el Estado más exitoso y el Estado más poderoso y más prestigioso de todos los tiempos, de toda la historia. Volviendo al tema, porque creo que me puedo haber abierto algunas ramas, creo que por ahí viene la tensión nuestra de por qué no terminamos de funcionar estas sociedades hispánicas en marco de las repúblicas, de las democracias. Déjame preguntarte, disculpa que te Sí. corte ahí, capaz que te corté el tren de pensamiento, pero te quiero preguntar por qué Canadá, Estados Unidos sí funcionaron y son raíces anglosajonas, y decime si esa pensás que es la definición, porque de México para abajo hemos tenido dictaduras, hemos no podido ser repúblicas funcionales por un largo tiempo, entonces preguntarte si pensás que es la raíz hispánica la que nos retrasa y la raíz anglosajona que fue el Commonwealth, que fue lo que hizo que fuera exitoso el proyecto de Canadá y de Estados Unidos. No, yo no creo eso, son pavadas que lo dicen los anglosajones y lo dicen los cipayos traidores que tenemos acá, que son anglófilos con apellidos españoles, que son las peores larvas. Las peores larvas son aquellos que reniegan de lo propio y ni siquiera llegan a agradar a los otros, se quedan a mitad de camino. Lamentablemente la Argentina estuvo históricamente dominada por una élite de cipayos anglófilos, traidores a la patria, y esto explica en gran parte el destino de fracaso de este país y no las raíces hispánicas. Gentes que despreciaban lo hispánico, despreciaban lo católico y que admiraban lo francés, admiraban lo inglés y lo norteamericano, y que así construyeron un país que quedó a mitad de camino. Se quedó a mitad de camino, así que todo lo contrario. Canadá ni siquiera es un estado del todo soberano, es una colonia con nombre de Estado que finalmente termina siendo un miembro más del Commonwealth, en el cual el jefe de gobierno, que es su primer ministro, gobierna en nombre del... El jefe de gobierno es el primer ministro que gobierna en nombre del jefe de Estado, que es el monarca británico. Y las causas judiciales más importantes se terminan resolviendo en Londres. Si eso no es una colonia con otro nombre, ¿qué es lo que es? Yo estuve en Canadá. Los billetes tenían en ese momento la figura y la fotografía de la reina británica. Entonces, hay una frase que dice, no hay colonias felices. Hay colonias que son más ricas y menos ricas, pero no se puede ser colonia y ser feliz. Es estar siempre en una situación, por definición, de subordinación y de indignidad. Respecto al tema de la estabilidad política, y hasta cierto punto tienen estabilidad política, es decir, tienen un sistema democrático donde se elige el primer ministro a través de un sistema parlamentario más que presidencialista, obviamente. Se hacen acuerdos entre los partidos. Los partidos obviamente son todos socialdemócratas o liberales, es decir, son todos progresistas.
es decir, liberales en lo cultural y socialdemócratas en lo económico y subversivos en todo sentido. Es decir, no importa la definición que uno haga, son subversivos y son sociedades degeneradas por completo. Es decir, no hay ninguna duda que uno va a Canadá y se encuentra con eh, una sociedad plagada de problemas de drogadicción, como también en Estados Unidos, de drogadicción, ¿sí? de minorías sexuales empoderadas, es decir, no hay ningún tipo de rastro tradicional de la Canadá que fue en su momento la Canadá francesa, la Canadá colonizada por, por el reino de Francia en el siglo XVII, que era Quebec, que era Montreal, es decir, esa parte francófona que era católica y que era parte de Francia. La otra parte era anglosajona, es decir, por hoy es un paraíso progresista, woke, Canadá, pero exacerbado, incluso más que los Estados Unidos. Y está por verse que tengan una gran... A ver, no tienen golpes de Estado, pero tienen una profunda, en este momento, una profunda crisis política, un gobierno muy impopular, ¿sí? Que es perdón, tenían hasta hace poco un gobierno muy impopular, que era el de Trudeau. Finalmente las elecciones fueron eh, ganadas por Mark Carney, que es el actual primer ministro. Por el momento viene bien, pero no porque no haya problemas internos, sino porque el hecho de que Trump, con su retórica reciente de querer anexar el Canadá, este primer ministro poniéndose ello, exacerba un sentimiento nacionalista que brinda bastante unidad y cohesión detrás de una figura. Es decir, es un fenómeno de solidez y de solvencia bastante circunstancial y no estructural. Estados Unidos está atravesando la peor crisis de su historia. Tuvieron una especie de golpe de Estado en la toma del Capitolio, es decir, turbas de personas que, ante el hecho evidente de que las elecciones habían sido fraguadas, porque esto también es parte de lo que no se quiere admitir, es decir, hubo esa reacción de gente entrando al Congreso y destruyendo gran parte del Congreso, tomando el Capitolio, pero también porque las elecciones habían sido robadas y eso es lo que alegaban los que habían entrado. Y nosotros vimos esas elecciones y sabemos que fueron robadas y el presidente ahí tuvo razón, pero como te digo, al sistema no le convenía que Trump siguiese en el mandato en ese momento, porque lo que yo dije de la democracia la otra vez es lo que cuenta, es decir, la democracia finalmente termina siendo una oligarquía disfrazada en la cual los que gobiernan son vicarios o representantes de aquellos poderes que los han financiado y los han apoyado y que son los verdaderos benefactores. Y estos son los grandes lobbies. En ese momento, Trump en el 2020 tenía todos los lobbies importantes, todos los grandes empresarios multimillonarios en su contra. Facebook, Google, Netflix, incluso Elon Musk, estaba toda la que se puede llamar corporación plutocrática de los hiperpoderosos, todos los grandes medios de comunicación, todo en su contra. Actualmente sigue teniendo la gran mayoría de los medios de comunicación, la CNN, CBS, después los diarios como el New York Times, Washington Post, pero muchos mega empresarios mágicamente se hicieron trampistas en estos últimos años, entonces eso también explica por qué se les permitió ganar en el 2024. Yo creo que, y también por supuesto porque los fondos sionistas más grandes, más importantes, apostaron férreamente al ver la deriva izquierdista del Partido Demócrata, que está utilizando retórica muy pro-árabe últimamente y muy anti-israelí. Los grandes millonarios muchos grandes millonarios han dejado de apostar por su tradicional aliado, que es el Partido Demócrata, y han probado con este republicano ultrasionista que es Donald Trump, que obviamente gobierna para ellos. Y eso es algo que lo está notando la propia coalición de MAGA. Vos eras el candidato de hacer América grande de nuevo y lo que estás haciendo es subordinarnos a Israel, a un Estado extranjero. Eras el candidato de no pelear más guerra y finalmente casi nos metes en una guerra con el Irán. Cuando bombardeaste el Irán,
con vaya a saber qué pretexto de que amenazaba la paz mundial cuando en realidad lo hiciste porque te los pidió Netanyahu. Y eso que estoy hablando de la democracia más poderosa, más prestigiosa y más arquetípica, modélica del mundo, funciona de esa manera tan artificial y tan viciosa. ¿Qué es lo que no queda por una democracia bananera y como esta? Una democracia tan bananera y tan debilitada que ni siquiera tiene raíces con nuestras tradiciones. Entre los británicos se entiende que tenga una tradición menos monárquica, más republicana, porque si bien los británicos son monárquicos, desde la digamos, de la Revolución Gloriosa de 1688, donde se estableció en definitiva el poder parlamentario, tienen un rey, pero en la práctica son verdaderas, gobiernan como si fuesen verdaderas repúblicas aristocráticas. La Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores, esos son los que gobiernan, esos son los que acuerdan y de ahí sale el primer ministro. Es decir, existe una monarquía que, como vos decís, es ceremonial, figurativa, protocolar, pero que lo que gobierna en realidad es el primer ministro y el parlamento. Y eso, si bien no es por definición lo que se planteaba en el siglo XVIII como democracia, sí por las distintas leyes electorales que han tenido, expandiendo el voto, el tipo de voto a toda la población, incluso las mujeres, se puede decir que actualmente los británicos, si bien tienen una monarquía, son una democracia más, y los Estados Unidos sí, son una democracia porque ya desde un comienzo, como nación independiente, elegían sus presidentes. Elegían sus presidentes, tenían un Congreso, con la Cámara de Representantes, con un Senado y tenían un Poder Judicial. Sistema de los tres poderes que nosotros importamos alegremente 20, 30 años después, o si vos querés, 60 años después, cuando se sancionó la primera constitución oficial, que fue en 1853. Si gran parte se copiaron instituciones que eran foráneas. Esa es la receta del fracaso. Instituciones que son foráneas y encima una economía totalmente dependiente del extranjero, es decir, política, cultural y económicamente vinculado al extranjero, desarraigado a lo propio. Esto es algo que la gente tiene que entender y algo que va a hacer que la gente reflexione un poco sobre nuestro derrotero histórico de los últimos 2 siglos. Pueden estar en desacuerdo o de acuerdo, pero creo que es válido analizarlo de esa manera. Volviendo al tema que vos me preguntabas de la democracia, la diferencia entre la monarquía, que vos podés tener buenos reyes, o buenos emperadores, malos emperadores, en el caso de la democracia tradicionalmente se consideró que era en sí un gobierno impuro, un sistema de gobierno impuro. ¿Entendés? Acá ya no importa si vos tenés buen o mal ocupante transitorio de ese poder, sino que el sistema en sí es malo. El sistema en sí es malo. Para Aristóteles era malo porque implicaba el gobierno de los pobres, así lo hablaba él en la traducción de la política, el gobierno de los pobres son la mayoría, eran la mayoría en el siglo IV a.C., siguen siendo durante toda la historia la gran mayoría de la población, y que ese no es el gran problema era que gobernaban para sus propios intereses y en contra de los intereses de la minoría rica, según entendía Aristóteles en el siglo IV. Y acá sucede algo muy parecido. Cualquier demagogo puede venir a usar los más bajos sentimientos populares de envidia y rencor contra contra las clases más elevadas, y así generar un sistema que se aleja del bien común. Pero acá en Argentina, si bien ha habido eso y se lo ha criticado con justa causa, muchas más veces ha habido un sistema que parece contrario, pero que no lo es, porque finalmente termina siendo una forma impura de gobierno, que es una oligarquía. Acá en Argentina muchas veces, la otra parte del tiempo donde no hubo dictadorzuelos plebeyos que se usaban el resentimiento popular en contra, si vos querés, de los más ricos, por lo menos durante 70 años, desde 1853 hasta 1916 con Irigoyen, vos tuviste un gobierno oligárquico
Es decir, había fraude electoral y se elegían figuras entre la aristocracia argentina que muchas veces trajeron buenos resultados, en parte económicos, en parte tecnológicos, en parte de infraestructura, también porque la propia civilización y sociedad occidental en el siglo XIX se desarrolló en un paso agigantado, es decir, hay una cuestión de evolución que es universal en materia de riqueza, de tecnología, que vos tenés teléfono, que vos tenés inodoros, todo eso, todos esos grandes cambios del fin del siglo XIX, que vos tenés ya luz eléctrica, tendido de luz eléctrica, todos esos grandes cambios muy positivos, también se lo adjudicaron a esa propia generación que hizo posible eso, pero que formaba parte de los movimientos y de los desarrollos de la época. Pero que en definitiva también terminaron gobernando para sus propios intereses, para lo suyo y no para el bien común. Por eso una oligarquía, es decir, gobierno de los ricos para sus propios intereses y no para el bien común. Lo que importa en la política es el gobierno para el bien común, sean ricos, sean pobres, sea uno, sean muchos los que gobiernan. Siempre tienen que gobernar, siempre se tiene que gobernar para el bien común. En base a si sean uno, mucho, pocos, tendremos gobierno de uno para el bien común, una monarquía, gobierno de muchos, perdón, un gobierno de pocos para el bien común, una aristocracia, como era Roma, por ejemplo. La República Romana era una verdadera aristocracia, y vaya que fue un buen gobierno que, no obstante sus conflictos, guerras civiles, construyó, dejó las bases del imperio más grande, sólido, prestigioso, importante de todos los tiempos. Eh, y finalmente, para cerrar este punto que me has abierto con estas importantes preguntas, tenemos que en Argentina no ha ido tan mal políticamente porque hemos virado de la oligarquía al llamado populismo, que es plebeyismo de dictadores de masas que han gobernado usando el resentimiento contra unos pocos y no necesariamente contra el bien común. Dicho sea de paso, conviene hacer algunas salvedades, porque existieron buenos gobiernos en la Argentina, pero que en definitiva la regla fue que la oligarquía generó el caldo de cultivo de resentimiento para que después viniera algún dictador suelo, o no dictador suelo, sino algún líder de masas que usara el resentimiento y se beneficiara de eso, generando tensiones políticas muy grandes hasta que finalmente la propia Argentina se fue destruyendo. Se fue destruyendo y hoy por hoy estamos ya en la fase más elevada de la democracia del siglo XXI, en el sentido de que ya no hay ningún tipo de restricciones de voto, ya votan mujeres. En el siglo XIX y comienzo del siglo XX no pasaba eso, votan mujeres, votan jóvenes y aún así la propia democracia nos ha fallado. Y eso creo que es algo que cualquier persona honesta, si mira aunque sea los últimos 42 años de historia, se da cuenta de que no ha cumplido las expectativas, no ha traído el bien común, no ha traído la paz social ni la justicia. Y vivimos en una sociedad fragmentada, empobrecida, totalmente dividida en discordia, es decir, discordia, es decir, con el corazón dividido, un alma dividida, enfrentada y, y desunida, fragmentada, empobrecida, envilecida y violenta, también corrupta. Es decir, somos más que una patria, un amuchamiento de gente en un paisaje, como dice un gran personaje cordobés. Más que una patria, que implica una identidad común, unas raíces comunes, ¿sí? Un proyecto común, somos un amuchamiento de gente en un paisaje. Es decir, no hay organicidad, no hay cohesión.
hay un amuchamiento de gente que trata de vivir como puede, que trata de sacar el mayor beneficio de lo que hace y nada, y no mucho más. No hay un proyecto colectivo, no hay nada de eso. A ver, ¿por dónde la agarro, hermano? Quiero muchas cosas. ¿Estás de acuerdo? Y con las gran mayoría de las cosas, no. Pero te tengo que decir antes de empezar, de que tenés que, ya me dijiste que estás en proceso de abrir un podcast, por el amor de Dios, hacelo. O sea, como lo antes posible y meter lo que más pueda, pero tenés toda mi opinión, tenés todo lo necesario y todo el potencial para ser un excelente comentarista político, histórico, geopolítico, porque creo que tenés fundamentos para decir lo que decís, incluso si en análisis no tenemos el mismo resultado, a dónde caemos y por qué pensamos lo que pensamos. Pero de entrada decirte eso, y espero que lo haga y ojalá lo hagas, porque creo que mucha gente se podría beneficiar de saber cómo pensás y de ayudar, no sé, ver, sería útil para que la gente pueda ver cómo pensás. Algunos están de acuerdo, otros no, pero siempre está bueno tener una voz que tenga fundamentos para pensar como piensa. Y Así ahora que, reflexión, que la gente tome, en base a mi reflexión, esté de acuerdo o en desacuerdo, la gente tiene que, de alguna manera, considerar alguna vez estos asuntos y reflexionar sobre ellos, porque el mundo en el cual vivimos es la patria en la cual estamos, el sistema en el cual estamos inmersos, y a veces vale la pena cuestionar y profundizar más en el mundo en el cual uno vive. Es decir, inquirir, ya sea para aceptar sus bases, reconocer sus bases, aceptarlo y decir vamos por el buen camino. Hay gente que puede decir eso, y la otra gente que acepte profundizar y cuestione. Llega el momento en que las bases sobre las cuales está cimentada su opinión preconcebida puedan ser resquebrajadas para lograr cimientos más firmes. Cimientos más firmes, opiniones más profundas. Es decir, que generan reflexiones más constructivas. Independientemente del acuerdo o desacuerdo personal, esto no se trata de mí, se trata de los temas y las reflexiones que se puedan hacer sobre esos temas y que nos competen a todos los argentinos. 100%. Quiero empezar por el lado en el cual sí estamos de acuerdo, que es que en el mejor de los casos cualquier tipo de gobierno debería estar apuntado hacia el bien común. Y creo que en eso estamos 100% de acuerdo. Creo que hay que definir qué es bien común. Creo que para eso necesitas de alguna u otra manera una religión. Creo que eso, el dominio de la moralidad es el dominio de la religión y tiene que estar codificado en historias. Para eso tenemos el libro viejo. El problema es que no estamos creyendo en ese libro, pero bueno, no nos metamos ahí porque ya lo empezamos a hablar en la otra conversación y lo vamos a hablar seguramente tarde o temprano, pero necesitas una idea de Dios, necesitas una idea de visión para el país de acá a 40, 50 años, necesitas una visión o ¿qué dirías? Una base y unas raíces, un proyecto colectivo, pero también una base de raíces de valores, de qué es algo que es innegociable para nosotros. En el caso de Estados Unidos, la primera enmienda es la libertad de discurso, la segunda enmienda es la libertad de posesión de armas. Entonces ahí tenés dos que son innegociables. Necesitamos poder decir lo que queremos decir, nadie nos va a decir, no, te tenemos que censurar porque estás diciendo algo peligroso. No, tenemos que ser libres de poder decir lo que queremos decir. No significa que lo que vos digas no tiene sus consecuencias, ni que todo lo que podemos decir debería decirse. Son dos cosas distintas. Entonces, la libertad de poder decir lo que queremos decir. Eso es la primera enmienda de los Estados Unidos. La segunda es, si no funciona la primera o si no se respeta la primera, tenemos las armas para hacernos respetar. A mí me parece un buen comienzo de una nación. Pero a eso voy, como más allá de qué sistema adoptamos, que mencionaste dentro de nuestra Constitución está el sistema representativo republicano federal, más allá del sistema creo que es cuál es la base. Y esa base te da cuál es el sistema. Si la base es la libertad, ¿cuál es el sistema que nos permite ser lo más libre posibles? No tengo ningún problema, como habría que ver, quizás estoy hablando más allá de lo que sé y de lo que entiendo, pero no sé si estaría en contra de que haya una monarquía en términos de si pueden traer más plata al país, de lo cual nos cuesta, ese es el punto, ¿entendés? Como, si traen más turismo de lo que nos cuesta, bueno, buenísimo, ¿entendés, güey? Pero el punto es, tenemos los valores alineados, tenemos la misma visión de proyecto colectivo, y creo que ese es el punto. Creo que hoy no hay una visión. De alguna manera u otra, creo que Milei está proponiendo una visión. Quizás vaga, quizás para la tribuna, quizás básica de, bueno, en 40 años somos Suiza. Bueno, buenísimo, es para allá.
lo que sea, pero al menos proponer una visión positiva más allá de soy anti-kirchnerista o soy anti-derecha, lo que sea. Más allá de ser anti algo, Proyecto propio. eso. ¿Qué es? ¿Pro qué? ¿Cuál es la visión afirmativa del futuro? Sobre lo del el poder y el apretar los botones, creo que de alguna manera todos los seres humanos tienen botones, ¿sí? Que podés apretar. Si yo sé que te hace enojar, te puedo apretar ahí y hacerte enojar. Entonces, si yo sé contra qué estás resentido, te puedo apretar ahí y decirte, eso con lo que estás enojado es por culpa de ellos y yo puedo arreglarlo. Y eso pasa siempre en cualquier sistema. Entonces, buscar un enemigo en común es algo muy útil para unir a la población. Volviendo al ejemplo que tomaste de Canadá, de que las elecciones parecía que iba a haber un cambio de partido. Justin Trudeau siendo de un partido de izquierda, socialdemócrata, Pierre Poilievre siendo el candidato de derecha, que tenía todas las de ganar, y por los comentarios y la retórica de Trump de decir vamos a anexar Canadá, el país terminó uniendo y decidiendo que querían seguir con el mismo partido. Es circunstancial y efímero, es decir, por el otro que ahora nos estamos uniendo. Estamos tapando la cantidad de problemas y desafíos que tenemos dentro. No es obviamente la intención nuestra hablar del Canadá, solamente lo traemos como colación, como ejemplo de un sistema. En la Argentina tenemos problemas mucho más graves que en el Canadá. Dame unos toques que me quiero un par de cosas para devolverte. Sobre esto del resentimiento, creo que lo podemos poner acá en Argentina con Cristina siendo anti-Clarín. No sé si Néstor era tan anti algo, al menos en mi recuerdo o lo que yo tengo estudiado, ¿sí? Cristina era más, en algún momento, anti-campo, en algún momento que no puede ser anti-campo si es lo que más que el sector que más produce, es medio difícil, pero anti-Clarín o anti lo que sea. Anti-riqueza, pro para todos, lo que sea que eso signifique. Ahora es el anti-kirchnerismo. Es como, eso, no queremos corrupción. Ponele que no hay corrupción en este gobierno. Pero al que voy es eso. ¿Encontrás en contra de qué unirte? ¿A favor de qué y en contra de qué? Y son los dos. Creo que generalmente es más fácil apretar el botón del resentimiento. Porque todos tenemos resentimiento. Si estamos conscientes de nuestro propio resentimiento, es menos probable que nos puedan manejar como ganado. Como decía el Piti, que volvió hace poco. Otra que te quería decir que creo que estamos bastante en desacuerdo es, bueno, creo que entiendo el punto de, bueno, Estados Unidos está en un momento frágil, Canadá está en un momento frágil, todo Occidente está en un momento frágil, 100%. De igual manera como, si vamos a poner nuestra trayectoria como Argentina o como Latinoamérica, cualquier país de Latinoamérica, comparado con cualquier trayectoria de, yo te digo el nombre dos, Canadá o Estados Unidos, nos quedamos atrás, por mucho. Si bien hay que ver si en los próximos 100 años cualquier sistema sigue estando en pie, creo que las trayectorias de Canadá y Estados Unidos son mucho más exitosas en términos, sobre todo de económico, sociedad pacífica, sociedad libre y sociedad y bienestar económico, abundancia económica. Entonces, Sí, te cierro por esto. Sobre qué sistema, me mencionaste como que Canadá no es un paragón de la democracia ni el bienestar y como me dijiste el por qué pensás que eso ha sido. Si yo tuviera que decir cuáles son los modelos ranking, cualquier ranking que veas, como más felicidad, más libertad de prensa, más, ¿qué dirías? Más democracia, toda esa movida está. Ponle que Canadá lo dejaba afuera porque Canadá es como, bueno, más salud, mayor prosperidad, lo que sea. Ponle que Canadá, Suecia, Finlandia. a eso hoy tenés los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, los 5 están top 10 en cualquier pelotudez, están siempre todos top 10. Y doy fe de que es una sociedad que funciona. Si bien los impuestos son altos para la clase media, en Dinamarca yo viví 5 años, el impuesto que yo pagaba era como un 37%, entre 37 y 42%. Salud. Teniendo un trabajo básico de lavar platos o de repartir en Rappi o de estando en la cocina, siempre el trabajo básico 37% efectivo. El problema es que, o la solución es que lo ves en las calles, están bien, siempre están reparando, todo funciona, entonces ese es el pro. Los impuestos son altos. En términos de libertad de prensa, siempre tenés esos 5 y te diría Holanda y te Diferencia. sí, los países nórdicos tenés los 5, tenés Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia. Esos 5, después tenés Holanda y después tenés Suiza. Te estoy dando como esos 7 están top 10, top 15 en absolutamente todos los rankings de bienestar que puedas pensar en el mundo. Entonces creo que a raíz de eso deberíamos ver como, bueno, cuáles son los sistemas que ellos tienen.
No sé si hay algunos que sean puramente democráticos, quizás algunos, pero en la mayoría es monarquía constitucional. Entonces tienen ese plus de la monarquía siendo protocolar, dijiste vos, ceremonial. Protocolar. Te cierro ahí. Como para tener eso, creo que ellos, nada viene solo. Quiero hacer esta aclaración también, como nada viene solo. Como Estados Unidos no es solamente constitución. Tenés todos los geopolíticos que tenés océano de los dos lados, tenés terreno rocoso en el medio, es difícil de invadir, tenés muchas cosas pro. Lo mismo con estos países, nada viene solo, tenés muchos años de desarrollo, mucho más que nosotros, somos países totalmente distintos. Suiza no es lo mismo que Holanda, Suiza tampoco es lo mismo que Dinamarca, si bien los países nórdicos son más o menos similares, son sistemas muy distintos. Entonces, Por supuesto, si querés, vamos y tenés la geografía. cada uno de ellos. Eso, pero tíratelo, agarra por donde quieras. Totalmente. A ver, Europa puede tener parlamento, puede tener presidente, puede tener monarca, pero en toda Europa el que el pueblo vota en toda Europa. Eso es lo que yo quiero decir. El pueblo vota. Inglaterra también es democrática en el sentido de que el pueblo elige al primer ministro. El primer ministro es quien realmente gobierna. El rey reina, pero no gobierna. De ese punto de vista, podemos tener en cuenta lo que dice el papel oficial de monarquía constitucional, república representativa, todo eso, pero en toda Europa el pueblo vota. Después, respecto de la felicidad, del bienestar, todos esos países tienen más abundancia material que nosotros, sí, muchísimo más, muchísimo más. Estados Unidos tiene un PBI per cápita de más de $80.000. Canadá tiene uno de cerca de $60.000. Toda esa Europa del norte que hemos hablado tiene entre $60.000, $70.000. Son sociedades muy ricas, pero hay que hacer matices. Estados Unidos es una sociedad que tiene ese gran bienestar material, tiene un malestar espiritual que nos hace palidecer hasta nosotros mismos, la Argentina, que es una sociedad casi en descomposición. Los Estados Unidos es una sociedad descompuesta en materia espiritual, descompuesta, es una sociedad quebrada por la proliferación de la droga, el resentimiento social, la lucha racial, el conflicto racial, quiero decir, el conflicto racial que genera un resentimiento que no cesa, y las muertes violentas, si bien no es el país más violento del mundo, como la gente puede pretender a concluir porque ve cómo se exacerban los noticieros cuando sucede algún evento al estilo, ve las películas y entonces se imagina una sociedad armada. Es una sociedad en la cual la gente tiene armas y es una sociedad bastante violenta, pero porque es una sociedad que espiritualmente está pútrida, porque sus bases son perversas. Sus bases son el iluminismo, la masonería y el protestantismo. ¿Qué puede esperar si una sociedad enferma de eso? Lo digo así, sinceramente. Sobre todo en los Estados Unidos. Después de Europa del Norte, vos has vivido en Dinamarca y yo sé que hay una abundancia material, de que no hay una violencia social, sé que hay bastante paz, hay bastante respeto público y cívico entre la gente. Esto también sucede en Canadá. Déjame sumarte, Sí. es una sociedad, todas las sociedades nórdicas son muy homogéneas. Son todos muy iguales, ahora está habiendo inmigración, pero históricamente muy homogéneas. Suma. Totalmente. A ver, son sociedades que los nórdicos tienen una gran homogeneidad étnica, cultural y religiosa. A ver, fueron conquistados por la cruz, es decir, de pasar de ser los navegantes vikingos saqueadores, se convirtieron en pueblos pacíficos cristianos, católicos, se asentaron pacíficamente. Te quiero tirar la ocasión. ¿Fueron católicos en algún momento? Sé que ahora son todos protestantes. Que eso es el tema. Toda la Europa que se hizo protestante antes fue católica. Ellos fueron cristianizados por la Iglesia Católica, por las órdenes que provenían del Sacro Imperio. Se instaura en el mundo católico desde el siglo XI aproximadamente hasta el siglo XVI, siglo de la Reforma. Si son 500 años de catolicismo, más tiempo de catolicismo que de protestantismo, aunque hoy por hoy ya no son ni protestantes, nada, no son nada, son agnósticos y ateos en un 60-70%, si no es que más. Tiene esas bases
lejanísimas católicas y bases más recientes protestantes. Respecto al progreso material, son ricas desde hace poco tiempo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Durante gran parte de la historia de Europa eran regiones miserables. Europa fue rica primero en el Mediterráneo, obviamente el Mediterráneo, donde era el Imperio Romano, donde estaban las repúblicas de Italia, después Francia, que siempre fue un reino muy rico. Después también Inglaterra se hizo rica, Holanda, es decir, los Países Bajos se hicieron ricos. Esto estoy hablando de Inglaterra y los Países Bajos en el siglo XVII, y los países nórdicos en el siglo XIX, siglo XX. En gran parte Noruega se hace rica por el petróleo, descubrimiento de petróleo, comienzo del siglo XX. Eso fue un gran catalizador que generó una explosión de riqueza. Son sociedades con una gran cultura de trabajo, eso también viene del protestantismo. Yo lo explico Max Weber, el espíritu protestante y el origen del capitalismo, algo así se llamaba el libro, sí. Como el espíritu de ahorro y sacrificio y la riqueza como signo de predestinación, como signo de que uno está salvado, favorece una sociedad que es trabajadora, pero que finalmente, como se ha explicado en el tradicionalismo católico, finalmente terminan siendo sociedades que desembocan en el más rudo materialismo. Y hoy por hoy son sociedades materialistas como es todo Occidente, y que son sociedades que por definición no pueden ser felices. Porque si nosotros entendemos que la felicidad es la posesión plena y perpetua de un bien pleno y perpetuo, sabemos que las riquezas son efímeras, por definición. La riqueza ayuda a la felicidad en tanto y en cuanto permite dar cierta estabilidad a la vida, permite dar libertad para desarrollar ciertos proyectos o ciertos aspectos, inclusive aspectos como el ocio o el estudio, que lo puede hacer más que nada quien es rico y quien no tiene que trabajar y por ende que puede dedicarse a eso. Eso no hay duda. Pero por definición una sociedad materialista no puede ser feliz. La felicidad es un valor espiritual que tiene que ser colmado con un bien espiritual. Esto ya ahí me meto en lo que es mi propia cosmovisión, pero entiendo que la lógica implica que un bien espiritual como es la felicidad implique la posesión de otro bien espiritual, ¿me entendés? No de un bien material. Entonces, por definición, un bien material que es transitorio, que es efímero en muchos casos, no puede dar una felicidad, al menos no una felicidad plena o perpetua. Una felicidad inmediata, un buen rato, nada más. No, que me compre un buen auto, soy feliz. Nadie en su sano juicio ya piensa así. Y por eso también, en parte porque es una sociedad que se rige por esos estándares materialistas, porque es una sociedad que es agnóstica o atea, es decir, que ha perdido los horizontes espirituales, es una sociedad que explica el clima que tienen, durísimo, de inviernos muy largos, muy cruentos. Todo implica un estilo de vida que el trabajo duro, el clima duro, de mucha reclusión y también mucha angustia y mucho consumo de drogas y una tasa de suicidio muy alta. De eso no se habla. Los países nórdicos tienen tasas de suicidio muy altas. Eso es importante decirlo. Entonces, ¿qué tan felices pueden ser países que tienen esos índices de suicidio tan exponenciales, de crisis de salud mental, por esta combinación de factores ecológicos, factores ambientales que son muy importantes? Nosotros no estamos acostumbrados a estar 5 o 6 meses encerrados en nuestras casas o viviendo digamos, sí, en lo que es Canadá, al menos que yo conozco, hay como shopping subterráneo, es decir, porque afuera no se puede estar porque hay 25 o 30 grados bajo cero. Eso también atenta contra la felicidad, el encierro. Fijémonos los efectos que produjo la cuarentena. El encierro, el ensimismamiento, después una ética de trabajo que mira todo bajo el prisma material del éxito laboral, que coarta los lazos muchas veces, no digo siempre, los lazos sociales y familiares, de modo que para nosotros que somos países mediterráneos es inentendible, son otras culturas, nórdicas, germánicas,
y que después la cuestión del prima espiritual y el vacío de religión genera la catástrofe que es hoy Escandinavia. Yo jamás pondría como ejemplo de sociedad esa sociedad. Yo pondría como ejemplo, perdón, de sociedad otro tipo de sociedades. Otro tipo de sociedades. Otro tipo de sociedades podría ser Polonia, en los últimos tiempos. Incluso, fíjate vos lo que te voy a decir, siendo que no soy un rusófilo, yo creo que la Rusia actual tiene ciertos problemas de Occidente, problemas espirituales y culturales de Occidente, pero a un nivel mucho menor. Es decir, una sociedad donde hay más resabio de lo que era el antiguo régimen. De lo que era el antiguo régimen. Antiguo régimen quiere decir el mundo anterior monárquico, cristiano, de familia y con mucha vida espiritual. Yo creo que los países más felices son aquellos que tienen un bienestar material, por supuesto, de que tienen virtud, de que la virtud es valorada, no como acá, y de que también tienen vida espiritual, y vida espiritual genuina, de la religión verdadera. Caso que no tienen, por ejemplo, los rusos, es decir, hasta cierto punto su vida espiritual está afectada por su condición cismática y herética, pero conservan muchos vestigios de la religión verdadera. El tema es, esas sociedades tienen menores efectos de la descomposición occidental. Sí te voy a decir, porque necesito ser honesto, y que no se me puede pasar nada, Rusia tiene problemas de alcoholismo y tiene problemas de suicidio, casi tanto como tienen los escandinavos, no me voy a omitir ese dato, porque también, al igual que como expliqué en el caso de los escandinavos, hay un tema climático, hay un tema ambiental que termina afectando la salud mental incluso de gente que han vivido siempre en esos ambientes. El hecho de estar encerrado, frío, ensimismado, coarta los lazos sociales muchas veces, incluso los lazos familiares, y termina siendo dañino para la psiquis, objetivamente hablando, objetivamente hablando. Entonces sí, hay que analizar una serie de factores, pero en definitiva, en Occidente todos esos vicios están mucho más intensificados, mucho más intensificados. Entonces sí, hemos hablado de las distintas sociedades, haciendo la distinción básica de lo que es Estados Unidos, con su particularidad también de resentimiento racial interno, con la violencia, que no tienen, por ejemplo, países nórdicos, no son sociedades violentas, donde sea común, por ejemplo, los tiroteos escolares. Yo sé que en Noruega hubo un caso extremo, y vi la película hace 2 días, del caso extremo del nazi de Breivik, que entró a una isla y mató 77 personas. ¿Vos conocés ese caso? Es decir, fue en el 2011. Es decir, hay violencia aislada, casos extremos, pero no existe el clima de casi guerra civil que prácticamente existe en los Estados Unidos. No existe eso en los Escandinavia, para nada. Y tampoco existe violencia armada, bueno, Estados Unidos tampoco, pero mucho más tiroteo, mucho más homicidios. Es decir, hay otro tipo de problemas, pero no se catalizan con la violencia, se catalizarán con la drogadicción y el suicidio, lo cual es muy grave también. Sí, tenemos problemas. Tenemos problemas. La humanidad tiene problemas. Se me ocurre una cosa, no sé quién lo dijo esto, así que hay que buscar la frase y ver quién lo dijo. No sé si era un primer ministro o alguien de la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud o lo que sea, y no sé de qué país, pero uno de los países nórdicos. Y le preguntan por qué es que los países nórdicos tienen la mayor tasa de suicidio. Y la respuesta que le dan es porque nosotros los contamos. Tener el problema también de las estadísticas. Es verdad que tienen tasas altas de suicidio y también de prescripciones médicas, de medicación psiquiátrica. Creo que producto, más allá de todo este problema espiritual que aqueja a Occidente y de la falta de religión y de la falta de tapón
para ese vacío existencial. Creo que eso es lo que aqueja a Occidente. No están excepto los países nórdicos, pero en general, al menos en los índices, en los rankings de felicidad y de qué tan conformes están con su vida, les va muy bien en ese sentido. Hay suicidios en otros lados también. Qué sé yo, me parece que en balance tienen una mejor existencia. Están balanceados, qué sé yo. En términos democráticos también tienen una democracia vibrante donde no hay tantas coaliciones y tantos partidos que te tenés que unir a mi partido porque si no, no ganás. Déjame que te pregunte algo. Por favor. Sí, vos decís que hay mucha libertad de prensa, de expresión. ¿Vos crees que alguien que se exprese en los términos que me he expresado yo, en esta línea, no tendría ningún tipo de problema en un país como Dinamarca o en Canadá o en Suecia o en Noruega? Yo creo que sí, y que si bien, no sé, ahora, década del 20 del siglo XXI, donde es un poco más fácil hablar, decir cosas que antes no se decían, durante mucho tiempo no se pudo decir muchas cosas. La censura está en los puntos, en los casos más extremos de censura en Occidente son las sociedades más desarrolladas de Occidente, más desarrolladas. Incluso Estados Unidos tuvo gran parte de lo que es el efecto de Donald Trump, el efecto de Elon Musk comprando X, es liberar un corset que existía desde décadas, de que no se podía, la gente de derecha no se podía expresar. La gente de derecha, digo, conservadores, tradicionalistas, no se podían expresar, o cerraban las cuentas, o los comentarios tenían que ser borrados, las cuentas suspendidas. En los campus, en muchos casos expulsados. Son consecuencias civiles, no son consecuencias necesariamente penales, por más en que, por ejemplo, sabes que en Francia, en Canadá, por caso de que uno no se dirija a transexuales con su pronombre, pueden enfrentar consecuencias legales, es decir, no hay verdadera libertad de expresión y hay una tremenda censura, y yo creo que, bueno, el hecho de que se haya adquirido Elon Musk, con quien yo no tengo ninguna simpatía, dicho sea de paso, haya adquirido X, ha implicado que realmente se materialice, por lo menos por algunos años, ese tal mentado principio de libertad de expresión que siempre se declamó, pero lo que nunca se aplicó verdaderamente, nunca se respetó. Era libertad de expresión para expresar aquellas cosas que hace 40, 50 años escandalizaban a los llamados conservadores, y después que el progresismo toma el poder y sobre todo toma la cultura, en el sentido de que la opinión pública y los medios de comunicación y, bueno, ya las universidades ni hablar, claro, una vez que ya han tomado toda gran parte del poder cultural e institucional, ahí sí aplican la censura contra los disidentes. Es una maniobra de maquiavelismo político. Finalmente termina decidiendo el esfuerzo y no los principios. Por eso yo soy muy escéptico respecto de estos mentados principios liberales como la prensa, de expresión, de cultos. La gente que es consecuente y honesta lo aplica, y eso es muy valorable, pero la mayoría de la gente no los aplica. La mayoría de la gente quiere tenerlos para, cuando está en una posición de debilidad, construir su posición de fortaleza, y una vez que toma el poder, por supuesto la coarta para evitar que otro haga lo mismo. Finalmente la lucha de quién censura a quién. ¿Lo ves así o no? Creo que justamente la libertad de expresión es proteger las opiniones que no te gustan. Hay una frase, creo que es de Hipatia de Alejandría, esto de como que puedo no pensar como vos, pero siempre voy a proteger tu derecho a pensar. Creo que va por ahí, de decir, las cosas que el poder no le molestan, no tienen por qué ser protegidas, porque no le molestan. Entonces, proteger la libertad de expresión implica proteger las opiniones que menos te agradan. De eso va, en el mejor de los casos, obvio. En términos de dónde te censurarían por estas opiniones, creo que en los países nórdicos en ninguno. Otra que hago este parate y ahí vuelvo. Suecia está teniendo ya hace un par de años, te diría los últimos 5, un crecimiento exponencial de la cantidad de violencia de bandas. Bien, ahora se cortó la cámara, no sabemos bien dónde, pero en los últimos segundos, creo que no se fue mucho, pero estamos hablando de la violencia que había en Suecia por bandas armadas de narcotraficantes, en el que estaba exacerbando la violencia con armas de fuego en los últimos tiempos.
pero también estaba hablando sobre en qué países te censurarían por decir tus opiniones. Estamos hablando de libertad de expresión. Creo que ninguno de los países nórdicos, ciertamente. Creo que otro problema que tiene Europa que deberíamos señalar es ser correctos políticamente. Como es mucho de, no, bueno, eso no lo digas porque es incómodo decir. Pero ahora creo que si lo querés decir, vas a tener los ojos levantados y las cejas levantadas a nivel social, como quizás haya mucha gente que diga, mira ese loquito que dice tal cosa, pero no es que te van a censurar te van a bajar las publicaciones en redes sociales o que te van a llevar a la cárcel. Otro lugar donde sí está pasando eso, por tweets, es el Reino Unido. Entonces, el Reino Unido es otro nivel de censura y es interesante que esté perdiendo muchos valores que quizás fueron los primeros en tal cual, en promover. Así que el Reino Unido sí está en muchos problemas en ese sentido. Creo que la mayoría de Europa no tendría problema en decirlo. Pero bueno, Europa tiene sus problemas también. ¿Dónde hemos quedado, hermano? Me diste un montón de cosas. De los inmigrantes islámicos, cómo están perturbando la paz social de los nórdicos, es que eso es evidente. Un verdadero, quien analiza verdaderamente la realidad, la política, la sociedad y la cultura, tiene que saber que hay civilizaciones que se contraponen o que por lo menos no conviven pacíficamente por lo general. Esto es, me van a señalar de esencialista cultural, está muy mal visto en la academia progresista decir estas cosas, pero a los hechos me remito, facta, o sea, los hechos no mienten, los hechos no mienten. Y que una sociedad tan tolerante, tan progresista como los nórdicos estén quejándose y estén realmente indignados por lo que le está sucediendo con el problema de violencia de las bandas armadas islámicas de Pakistán o de donde sea, de cualquier lugar islámico, es un tema que hay que tener en cuenta. No lo dicen trasnochados de ultraderecha, sino que ya está creciendo en la opinión pública moderada, normal, común y corriente, esta opinión es algo que está efectivamente atentando contra un estándar de vida otrora altísimo. Eso es importante, tenerlo en cuenta. Voy a explicar por qué hay ese problema. Si querés cerrarla, te lo devuelvo así lo cerrás a ese tren de pensamiento. Me interesa volver, para cerrar, volver a lo de monarquía versus democracia, tirar pros, contras de la centralización y la descentralización de los sistemas políticos y cerrar por ahí. Pero terminame esto si querés decir sobre el porqué en la incompatibilidad del Islam en Occidente y los problemas que causa socialmente. Sí, habrá una incompatibilidad porque, y luego siempre, Occidente antes era cristiana, era tradicional, era cristiano, entonces el Islam no crecía ahí, en Occidente ni migraban ahí. Occidente ahora es liberal, es progresista, y el Islam tampoco convive muy bien con el progresismo, con el liberalismo. El Islam es una religión abrahámica que tiene un sistema de ordenamiento cultural, social, que no se condice para nada con lo que es el paradigma liberal occidental postmoderno. Te diría todo lo contrario. Paradigma islámico, un paradigma de religión muy presente en la vida privada y en la vida pública. También eso es lo que lo diferencia tajantemente de Occidente. En Occidente habrá algo de vida privada religiosa, pero nada de vida pública religiosa. Acá lo religioso impregna lo público. Casi todo. Hay, por supuesto, estados que son laicos, pero me refiero que la religiosidad impregna la sociedad, el paisaje público, de una manera muy clara. Y que conforma un sistema de valores, ¿sí? Centrados en su Dios, que es Alá, y centrado en una organización que es patriarcal, ¿sí? Que está centrada en el hombre y en la subordinación vamos a decir sumisión de la mujer al hombre, ¿sí? Y de una vida también intensa de ayuno, de oración, de limosna, y la quinta era la peregrinación a la Meca. Pero fíjate vos, tendrán su religión con la que yo no comparto nada, porque considero religión falsa, pero tiene una religión que en gran parte
les ordena la vida y viven en base a una religión. Habrá ateos, habrá agnósticos, pero vos ves las estadísticas, vos me decías antes las estadísticas serias que confirman que en los países que son de base islámica, el 80, 90, 95% de la gente se considera islámica. No sé qué porcentaje practicará el Islam, pero me refiero a son sociedades que practican, son muy practicantes de su religión, muy religiosas, bastante conservadoras en ese sentido, su religiosidad. Entonces, conservan la vida de familia tal como la entienden ellos en su paradigma, conservan la posición de la mujer, posición que en el Islam es de sumisión absoluta. Y la condena a lo que ellos consideran que es una apostasía y que tienen razón y que es una degeneración de Occidente. El Occidente liberal, sobre todo europeo, se caracteriza por la defensa de las minorías sexuales, por ejemplo, ¿no? La defensa de la mujer, del feminismo, bueno, el aborto, cosas que no existen allá. Finalmente, que no existen de ninguna manera. Bueno, mucho más libertad cultural en el occidente apóstata hay mucho más libertad cultural, porque hay una libertad de licencia. Entonces vos tenés shows escandalosos, playas nudistas, tenés recitales, no recitales, perdón, tenés show de heavy metal o de, ¿entendés? Con mucha drogadicción, con un consumo alto de drogas, y eso casi característico, sin temor a caer en un reduccionismo, es característico de lo que es la vida cultural de ellos, actualmente, en la posmodernidad, y eso es algo radicalmente ajeno al Islam. Y el Islam no entienden esas categorías y los europeos no entienden las categorías del Islam. Y por supuesto que el Islam se da cuenta que eso es apostasía. Por eso rechazan tanto Occidente. Han rechazado siempre Occidente. Lo que pasa es que en su momento temían Occidente cuando Occidente era católico, cuando Occidente mandó sus cruzadas, cuando Occidente eran las órdenes mendicantes, eran los caballeros montados con la armadura, era la infantería. Después, más adelante, cuando Occidente era la naval de los españoles, Don Juan de Austria venciendo a los turcos en Lepanto. Cuando Occidente jugaba y enarbolaba la cruz y la espada, era temida por el Islam. El Islam quería atacarla por fuerza, no pudo, pero finalmente terminó aceptando que existía una fuerza, una civilización unida por una religión que se oponía a la suya y más o menos convivía. Ahora que Occidente abandona lo suyo, su identidad, y el Islam no, el Islam va, es decir, la gente que profesa la religión islámica va por cuestiones materiales, porque son regiones, por supuesto, afectadas por muchos casos por guerra civil, pobreza endémica, dictaduras bananeras, y caos social y falta de esperanza, se van a Occidente por esas razones principalmente, por razones materiales y también seguramente por razones políticas también, y se dan cuenta de que están en una sociedad apóstata. Y algunos se pueden occidentalizar, es decir, se pueden hacer apóstatas y liberales y progresistas, y los otros, que son la mayoría, van a conservar su religión y la van a ir expandiendo. No la van a expandir por la fuerza, eso ya te lo había dicho, no necesariamente la van a expandir por la fuerza, degollando a la gente en las calles de Copenhague si no se convierte al Islam. Es una tontera pensarlo actualmente. Pero sí hay una cuestión demográfica, sobre todo, de que finalmente van a ir expandiéndose en los distintos países, van a ir expandiéndose sus familias, sus sociedades, con sus mezquitas, irán tomando el poder. Londres, hasta hace poco tenía un alcalde musulmán, y van a ir tomando posiciones, no quizá posiciones que sean religiosamente militantes, pero sí posiciones políticas de gentes que son a todas luces ajenas a esas identidades étnicas y culturales y religiosas. Yo no creo que sean fluidos, ni contenidos líquidos, ni contenidos móviles. Existen las identidades.
decir que la identidad es fluida es negar que haya identidad, es caer en un relativismo extremo que disuelve toda vida social, toda vida intelectual, inclusive toda vida cultural, disuelve todo y no le sirve a nadie. Es una forma de anarquía intelectual que para lo único que sirve es para destruir cerebros. Está todo ese problema de volver a cuál es la identidad de Occidente. Creo que va a ser importante definirla pronto. Conmigo, ¿eh? No, 100%, en eso sí. Creo que tenemos que encontrar cuál es la identidad de Occidente, que ciertamente creo que es el cristianismo, pero creo que lo que hablamos la otra vez es sobre cómo entender ese cristianismo en pos de revivificarlo. No lo vas a poder empujar. No hay forma. O sea, no podés. Es más, si decís cristianismo a una persona es como, ah, listo, sos una persona que no cree en la ciencia y que es supersticiosa. Como cree que hay un hombre en el cielo que si le hablas de noche te cumple tus deseos. Entonces creo que la mayoría de las personas no tienen un entendimiento profundo de qué significa creer y qué significa Dios. Y un concepto de qué es Dios en el catolicismo. Pero bueno, creo que sí, queda todo ese problema de retomar nuestra identidad y creo que en eso estamos bastante de acuerdo. Me interesa cerrar por lo de monarquía y democracia y cuáles son los puntos a favor y en contra que ves de ambos sistemas para ir cerrando por ahí. Bueno, cerrando por donde arrancamos. La monarquía ya hablé de los 3 puntos a favor: la unidad, la perpetuidad o estabilidad, la unidad, la continuidad o perpetuidad y también la estabilidad, ese tríptico. Usé las contundentes autoridades de Aristóteles y Platón que lo enmarcaron entre los sistemas justos. También San Agustín habló en ese mismo sentido, Santo Tomás. Y toda la historia de Europa hasta el 1500, 1600, que fue todos esos grandes pensadores, filósofos, eran todos monárquicos o abrumadoramente monárquicos. Es decir, toda esa evidencia empírica y evidencia intelectual a favor de un sistema y toda una historia también, no es solamente que pensadores, sino toda una historia de civilizaciones, incluso no occidentales, que han sido monárquicas, porque la monarquía existe con otro nombre, existió con otro nombre en China, entre los mongoles, entre los turcos, entre los califatos islámicos, entre los imperios de América como el Tahuantinsuyo, los aztecas. Eso es monárquico. O sea, el orden natural es monárquico, señores. O sea, la vida es monárquica y el orden natural es monárquico. Entonces, la democracia es un invento moderno del siglo XVIII, es decir, se basa en un sistema que existía en la antigua Grecia, sobre todo en Atenas del siglo V, pero que existía con muchas particularidades que hoy serían inaceptables. Es decir, existía como un sistema en el cual participaba el pueblo entendido como hombres propietarios libres en una sociedad fundada en la esclavitud. La democracia dice tener sus orígenes en la antigua Grecia y eso es algo que hace para tener una chapa de legitimidad que no tiene o una historicidad que no le corresponde. Cualquier gran pensador clásico de la antigua Grecia hubiera detestado la democracia en la que vivimos. Sócrates la detestaba. Es decir, esta democracia se parece mucho más al sistema pretendido por Protágoras, Gorgias, por los sofistas, por los sofistas de Atenas del siglo V. Es decir, un sistema en el cual triunfan los manipuladores, los que tienen la capacidad retórica para manipular a las mayorías y entronizar sistemas, entronizar políticas que beneficien por lo general a ellos, con el agravante de que en el siglo XXI no es que tenemos polis aisladas, sino que tenemos un sistema transnacional de poder político y financiero entremezclado, en donde hay influencias claras del extranjero. No con esto digo que el extranjero decide siempre quién es votado en cada país o que no, pero hay mucha influencia y eso está claro. De que, bueno, lo mismo que he valorado de la monarquía es lo que critico de la democracia, porque es lo que carece de la unidad de poder, porque el poder está fragmentado. Se dice que hay un poder
que se separa y que al estar separado se opone y que esa oposición de poderes favorece la libertad, el legislativo se opone al ejecutivo, tiene que ser el freno y el poder judicial el freno del poder legislativo y poder ejecutivo, un desquicio completo desde el punto de vista clásico de lo que es la unidad del poder. A cualquier persona con dos dedos frente le hubiera parecido demencial esto de andar oponiendo poderes entre sí, porque le hubiera parecido antimetafísico, ¿entendés? Es como si Dios era quien entregaba el poder, ¿cómo Dios va a entregar el poder para que esté dividido entre sí? Es decir, la regla para que el poder no degenerara en tiranía era un poder que estuviese sujeto a leyes humanas y leyes naturales, perdón, y leyes divinas. La ley divina, ¿entendés? No que la institución estaba hecha para contraponerse entre sí, ni tampoco esta perpetuidad que genera lucha de facciones y genera una gran inestabilidad y que cada facción que está fuera del poder busca por todos los medios derrocar a la que está o debilitar, sí, perjudicar, y que prefiere casi siempre que el bien común bueno, el bien común sufre perjuicio, pero con tal de que eso signifique beneficio político para ellos, es decir, quiere que le vaya mal al que gobierna para poder gobernar ellos, y viceversa, y eso atenta contra el tercer carácter que es la estabilidad. Creo que en lo positivo de la democracia es que es un sistema que ha podido consolidarse y legitimarse en la opinión pública hasta convertirse, no significa que sea bueno en sí, sino que ha tenido una gran habilidad sistema, y los que han edificado y sostenido este sistema han tenido una gran habilidad al saberlo legitimar como una verdad revelada y como una noción obligada de política, como una norma de la política fuera de la cual no puede haber nada. Se ha totalizado lo que siempre se considera un error, error completo. Por eso Morras decía, no es que la democracia está enferma, la democracia es la enfermedad. Eso decía Morras en el siglo XX, de la Acción Francesa. La sociedad hispánica ha sido en sus bases monárquica. No planteo establecer una monarquía. Sí planteo en todo caso adaptar esta democracia que tenemos a la idiosincrasia criolla. Parece que es algo legítimo de hacer. Saber que los líderes que mejor sepan cautivar y convencer al pueblo van a ser líderes que por lo general van a tener una actitud paternalista frente al ciudadano gobernado, que van a ser líderes fuertes, ¿sí? Con mucha personalidad. Las grandes figuras de la historia argentina así lo demuestran. Dorrego en Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires y en todo el país. Luego el personalismo que fue tomando distintos colores, como por ejemplo Urquiza. El gran Hipólito Yrigoyen, gran líder Hipólito Yrigoyen, gran caudillo de masas. Es decir, el caudillo de masas es, dentro de la democracia importada y artificial que tenemos, foránea a nuestra verdadera identidad cultural, el caudillo de masa es lo que más se asemeja a la tradición y a la costumbre y a la cosmovisión argentina. Por eso es que los grandes líderes han sido los líderes más resonantes en la historia argentina han tenido esas cualidades, no por nada. Irigoyen, luego Juan Domingo Perón, que ha sido amado por la gran parte del pueblo argentino, e incluso Milei, teniendo ideas antagónicas a casi todo lo que hemos nombrado anteriormente, termina, yo creo, sociológicamente de impregnar el imaginario de gran parte de lo que lo siguen, porque es una figura fuerte que transmite seguridad, ¿sí? Que transmite una conexión emocional con los seguidores, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que permite una identificación mutua. Y que, bueno, los analistas políticos lo podrán llamar populismo para descartarlo. Yo lo llamo una adaptación natural de un sistema importado y artificial bajo el prisma de la identidad hispano-criolla. Es decir, una adaptación, una característica de la democracia argentina. La argentinidad que tiene la democracia es el caudillaje.
es el caudillismo. Qué duro terminar en esa nota, hermano. Pero bueno, es la naturaleza de estas tierras, supongo. Comparto con ese análisis de que sí nos gustan los hombres fuertes eh, como líderes. No sé si es nuestro eso igual, particularmente, pero ciertamente está reflejado acá también. Pero bueno, te veo pro monarquía. Nos quedó pendiente hablar sobre fascismo y comunismo y un poco más sobre la naturaleza del poder. Queda por otro día, pero esto de la división de poderes, que te parece antinatural, eh, creo que también está bueno traerlo a colación a Tolkien con El Señor de los Anillos y preguntarnos cuál es la naturaleza del poder. Creo que por ahí el problema que tiene la centralización de poder es que si te toca que el mal actor de la sociedad caiga en manos de ese poder centralizado y no tienen el bien común en mente, te tenés que preparar para un par de décadas de malos ratos. Entonces creo que ese es el principal problema, el cómo manejar el poder. Pero el poder en sí mismo creo que es el problema, pero no podés vivir sin poder. No podemos destruir el anillo en realidad. Podemos destruir el anillo en términos de dárselo a una sola persona y dárselo a más de una persona. Pero sí, ciertamente hay problemas. Podemos ver también como podemos evaluar la próxima distintos sistemas de votación eh, y distintos sistemas de quién está habilitado a votar, que ahí se pone más áspero porque a mucha gente no le gusta que le digan no, vos no podés votar. Pero podemos evaluar eso y hablar sobre comunismo y fascismo en el próximo tercer round. ¿Qué te parece? Me parece muy bien porque son los dos sistemas más resonantes del siglo XX que han marcado una época que de alguna manera influyen hasta en la actualidad, en mucho menor medida. Eh, sí, me encanta el hecho de poder hablar próximamente de la naturaleza del poder. Simplemente quise recalcar cómo en el plano del entendimiento clásico de la política y medieval de la política, la monarquía fue siempre una forma pura de gobierno, considerada legítima por estas características. Eso no implicaba que el gobernante, primero el gobernante el sistema era bueno, porque el gobernante bregaba por el bien común. En el momento en que dejaba de bregar por el bien común se convertía en tiranía, por definición, y era un tirano, y el tirano se lo resiste, y es válido resistirlo, y que si bien no existía esta argucia, esta ingeniería moderna de separar poderes, existían ordenamientos de leyes, las leyes del reino. Hablaba Bodin, que era fíjate vos, Bodin, Jean Bodin es el teórico uno de los teóricos del absolutismo. Hablaba de las leyes del reino y por supuesto las leyes divinas. Siempre la iglesia y las leyes divinas, es decir, la autoridad de la iglesia y las leyes divinas fueron los grandes frenos de los monarcas en la historia. Luego con la democracia tenemos de que el problema es que existe en su diseño instituciones para evitar esta concentración de poder y evitar una tiranía, pero finalmente el sistema fracasa porque primero que no se funda en un ordenamiento objetivo, que sea perpetuo, porque el ordenamiento en el que se funda es la Constitución, y la Constitución, si bien es el ordenamiento objetivo, mandatorio, supremo, no puede ser nunca perpetuo porque puede ser reformada en la parte o en su todo, es decir, en su parte o en su totalidad, la Constitución argentina por lo menos. Es decir, finalmente no hay una base sólida, un cimiento fuerte para regular el poder. Si nos remontamos a Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, cuando hablaba del contrato social, en su obra El contrato social, hablaba de la voluntad general. La voluntad general era total. La voluntad general era total y no tenía ningún tipo de límite.
Y esto es lo que suele pasar en las democracias. No hay límite para el poder de la mayoría. No hay límite alguno, porque en definitiva los límites, ¿cuáles serían? Del gobernante sería el poder legislativo, es decir, las comisiones de control del propio Parlamento, el Congreso, la posibilidad de celebrar un juicio político a los funcionarios o al propio presidente o primer ministro. Y la justicia, en definitiva, termina siendo funcionarios designados por el propio poder político. O sea que, o sea que en definitiva termina siendo la fuerza de la mayoría lo que termina limitando, termina funcionando como límite de lo que hace el poder, y ese poder no tiene un ordenamiento jurídico fundamental, no tiene un ordenamiento supremo fundamental que le dé verdadero carácter de objetividad. Eh, por eso creo que la institucionalidad en gran parte de la democracia es una farsa, e incluso en los Estados Unidos se vive cuestionando la Corte Suprema, porque, sobre todo en los últimos tiempos, Corte Suprema porque dice, no, hay 3 que lo nombró Obama y 6 que lo nombró Trump. Ah, no, pero no es que son jueces que son independientes. Solitos se pisan el palito. Saben que no es así. Saben que no es así, que son, en el fondo, agentes políticos. Con esto no quiero negar que exista justicia verdaderamente y que pueda haber justicia. Digo que en democracia son agentes políticos y que la gente, incluso que dice defender el sistema y las instituciones como tal, se dan cuenta de que son agentes políticos y se quejan de lo mismo. Con eso quería cerrar. Rafa, querido, muchas gracias por esta tarde. Antes de dejarte ir, me interesa darte este espacio. En caso de que quieras promocionar algo, en caso de que quieras ser encontrado por alguna razón en redes sociales, ¿cómo te encuentran? No, ya había dicho la otra vez dónde me pueden encontrar, Cruz y Truco. Podcast que ya lo vamos a arrancar oficialmente a fin de año o a comienzo del que viene, donde se van a desarrollar muchos temas con este prisma, con este cuestionamiento, y que está bueno para ir más allá de la lectura superficial de titulares y de la repetición de los relatos que uno escucha por TV, que son relatos superficiales además y berretas. Excelente. Esto va a salir el año que viene, seguramente. Sí o sí, va a salir el año que viene. Entonces te encuentran como, ojalá que ya estés en el aire, que ya estés saliendo. Cruz y Truco, ahí la encuentran a Fran. Va a ser parte de un trío, ¿verdad? ¿Son 3? Sí. 3, excelente. Así que Cruz y Truco, ahí la encuentran a Fran. Ojalá que ya esté al aire, amigo. Me haría muy feliz que esté al aire. Disculpa, Fran, boludo, te dije. Sí, pasa que acaban de gritar Fran y me quedó resonando en la cabeza. Rafa, gracias por venir esta tarde, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, hermano. Muchas gracias.